Bienvenidos una vez más al epicentro del chismecito turco, donde el salseo de las telenovelas se sirve con cucharada grande. Espero que estén de lujo y radiando pura buena vibra, porque hoy traemos un megatón informativo que va a sacudir sus estructuras neuronales. Ya saben que aquí en su canal de confianza nos deleitamos en mantenerlos al tanto de cada paso, cada suspiro, cada pestañeo de nuestras estrellas turcas favoritas. Y hoy prepárense porque la noticia del día gira en torno a un nombre que incendia corazones, Can Yaman. Sí, señoras y señores, nuestro Can, el mismísimo, ha regresado a Turquía. Pero ojo que la cosa no se queda ahí. La verdadera pregunta que carcome nuestras mentes telenoveleras es, ¿qué palabras cruzaron entre Demet Özdemir y él antes de su retorno? Se produjo el anhelado reencuentro que muchos soñamos. Hubo un intercambio de miradas capaces de derretir el mismísimo hielo polar. Agárrense fuerte a sus asientos porque vamos a sumergirnos en las profundidades de este enigma amoroso. Si vibran al ritmo de cada latido de esta pareja explosiva, si han perdido el aliento con cada escena de Erkencikus pájaro madrugador, si han seguido cada rumor y cada indirecta como si fuera el santo grial, este es su vídeo. Y antes de lanzarnos de cabeza a este torbellino de emociones turcas, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen esa campanita rebelde para que no se les escape ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí encontrarán los chismes más jugosos, los análisis más perspicaces y las noticias más frescas directamente desde el corazón de Estambul. No lo piensen más, únanse a esta gran familia de adictos a las telenovelas. Y ahora sí vamos a lo que nos compete sin más preámbulos. Como ya es de dominio público, Can Yaman ha estado residiendo en Italia durante una temporada, embarcado en diversos proyectos, siendo el más destacado la serie Viola come il mare. Y si bien celebramos su éxito en tierras italianas, muchos fans, me incluyo, añorábamos su regreso a su tierra natal. Pues bien, la espera ha terminado. Can ha pisado suelo turco nuevamente y las redes sociales se han transformado en un auténtico hervidero. Ahora bien, ¿cuál es la razón detrás de este regreso? Oficialmente se argumenta que Can busca pasar tiempo valioso con su familia y amigos, así como participar en nuevos proyectos televisivos en Turquía. Sin embargo, la interrogante que resuena con más fuerza es, ¿será esta una oportunidad dorada para un reencuentro con Demet Özdemir? La historia entre Can y Demet bien podría ser el argumento de una telenovela. Se conocieron durante el rodaje de Erkencikus y la química entre ambos era tan intensa que podía cortarse con un cuchillo. La pantalla parecía a punto de estallar en llamas. Los fans, por supuesto, enloquecimos y en un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas del firmamento del espectáculo turco e internacional. Los rumores de un romance que trascendía la pantalla no tardaron en florecer, y aunque nunca lo confirmaron de manera explícita, las indirectas sutiles, las miradas cómplices y los gestos llenos de afecto eran más que elocuentes. Todos pensábamos que estábamos siendo testigos del nacimiento de una historia de amor genuina, una historia destinada a superar los límites de la ficción. Pero como suele suceder en estos relatos, la realidad a menudo dista mucho de la fantasía. Después de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados. Él se aventuró hacia Italia, mientras que ella continuó su trayectoria profesional en Turquía. Los rumores de una presunta ruptura, quizás no del todo amistosa, comenzaron a circular. Se especulaba sobre diferencias irreconciliables, sobre la presión mediática que se había vuelto insoportable. En resumen, un culebrón en toda regla. Posteriormente, como todos sabemos, Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia fastuosa que parecía extraída de un cuento de hadas. Parecía que el capítulo de Can Yaman en su vida había sido cerrado de manera definitiva. Sin embargo, recientemente Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, dejando a muchos con la boca abierta. Y es precisamente aquí donde la trama se vuelve aún más intrigante. Con Demet nuevamente soltera, los fans de Candem, como se autodenominan los seguidores de la pareja, volvieron a encender sus radares. ¿Podría ser esta la oportunidad perfecta para una reconciliación? ¿Aún quedaba alguna chispa de amor entre ellos? La esperanza, como bien dicen, es lo último que se pierde. Y ahora, con el regreso de Can a Turquía, las especulaciones se han disparado a niveles estratosféricos. Las redes sociales están inundadas de mensajes de fans que sueñan con un reencuentro épico, con una segunda oportunidad para el amor. Hashtags como #Can Demet volverán, #Can Yaman en Turquía, #Demet Özdemir está sola son tendencia global.
La fiebre Candem está más viva que nunca. Pero, retroceso. Omando la pregunta inicial, ¿qué le dijo Demet a Can antes de su retorno a Turquía? Aquí es donde nos adentramos en terreno pantanoso, ya que, lógicamente, no poseemos una transcripción literal de su hipotética conversación, ojalá. No obstante, podemos basarnos en lo que conocemos sobre sus personalidades, en sus declaraciones públicas y en las pistas que han ido dejando a lo largo del tiempo. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirman que Demet y Can han mantenido un contacto esporádico a lo largo de los años. No se trata de una comunicación constante, pero sí de algún que otro mensaje, alguna felicitación en fechas señaladas. Se dice que a pesar de las posibles diferencias que pudieron surgir en el pasado, siempre ha existido un respeto mutuo y un cariño latente entre ellos. Otros rumores, por su parte, sugieren que Demet habría felicitado a Can por sus logros en Italia y le habría manifestado su alegría por su regreso a Turquía. Incluso se comenta que le habría dicho algo similar a: «Me alegro de que estés de vuelta. Espero que podamos vernos pronto». Imaginen la emoción desbordante. Sin embargo, siendo realistas, también es factible que no haya existido ninguna conversación directa entre ellos. Tal vez Demet se haya enterado del regreso de Can a través de las noticias y las redes sociales, al igual que nosotros. Quizás haya preferido mantener la distancia, al menos por el momento. Después de todo, ella acaba de atravesar un divorcio y necesita tiempo para sanar y reordenar su vida. Independientemente de la verdad, lo innegable es que el regreso de Can a Turquía ha removido viejas heridas y ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Candem. Todos estamos expectantes, aguardando con impaciencia los próximos acontecimientos. ¿Se producirá el tan ansiado reencuentro? ¿Aparecerán fotografías juntos? ¿Habrá una declaración oficial que confirme o desmienta los rumores? Por supuesto, es crucial tener en cuenta otros factores. Can y Demet son dos profesionales sumamente dedicados y enfocados en sus carreras. Es posible que ambos estén más interesados en concentrarse en sus nuevos proyectos que en revivir viejos romances. Además, la presión mediática puede ser abrumadora y podría afectar negativamente cualquier intento de reconciliación. Pero, como mencioné anteriormente, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el universo de las telenovelas, todo es posible. Hemos presenciado parejas que se separan y vuelven a unirse, hemos sido testigos de amores imposibles que se convierten en realidad. ¿Por qué no podría ocurrir lo mismo con Can y Demet? Así que, mis queridos, mantengamos la calma, pero permanezcamos alerta. Sigamos de cerca sus movimientos, analicemos minuciosamente sus publicaciones en redes sociales y esperemos lo mejor. Quién sabe, quizás pronto tengamos noticias que nos hagan saltar de alegría. Mientras tanto, podemos deleitarnos con sus trabajos individuales, revivir los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencikus y continuar soñando con un final feliz para esta historia de amor turca que nos tiene a todos cautivados. Y hablando de Erkencikus, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Creen que la química entre Can y Demet era genuina o simplemente una actuación convincente? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente? ¿Consideran que tienen una segunda oportunidad para el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Construyamos un debate telenovelesco apasionante. Y para concluir, quiero recordarles que la vida es como una telenovela, repleta de drama, romance, giros inesperados y momentos de felicidad. Lo importante es disfrutar cada capítulo, aprender de los errores y nunca perder la esperanza en el amor. Y si Can y Demet nos demuestran algo, es que las historias de amor, aunque a veces estén plagadas de obstáculos, siempre merecen la pena. Bueno, mis amores, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco tanto como yo he disfrutado compartiéndolo con ustedes. No olviden dejar su me gusta si el vídeo les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos adictos a las telenovelas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por su compañía, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales.